vamos a grabar todo esto, ¿ya? Entonces, esta es la pantalla del SPS. El SPS tiene dos pantallas, dos vistas, que son esta, la que ven acá, que es la vista de variables, y luego está también la vista de datos. Primero vamos, por favor, a la vista de variables. Entonces vamos a registrar nuestras variables en el SPS. Ahora, en el cuestionario, en el ejemplo que estamos siguiendo, hemos hecho 5 preguntas, ¿verdad? Y les he pedido también que ustedes traten de hacer 5 preguntas para poder comprender exactamente cómo vamos a analizar los datos. La primera pregunta era edad. Entonces ustedes en la pantalla vista de variables ponen acá el nombre edad. El programa le llama variables de matriz. Entonces la primera variable de matriz sería edad. Entonces ponen ahí edad y enter. Entonces todo se va a desplegar así de esa manera. Edad, el dato va a ser numérico. La anchura lo dejan esto así y en decimales sí le quitan acá los decimales, que sea 0 decimales, sin decimales. 0. 0. En etiqueta, aquí en la etiqueta es muy importante, acá pueden poner el nombre de la pregunta, por ejemplo, la pregunta o el nombre de la variable. En este caso es edad del encuestado. Ese va a ser el nombre. Esa es la etiqueta que le vamos a poner, porque cuando generemos un cuadro, por ejemplo, una tabla, nos va a salir el título, edad del encuestado. En valores, para edad, ninguno. En perdidos, ninguno. En columnas, lo dejamos tal como está. Luego nos vamos a la alineación. En alineación le vamos a poner centrado, para que los datos nos salgan centrados. Y en medida le vamos a poner, la medida va a ser escala, ¿ya? Porque va de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, etcétera, ¿no? La edad está en escala. Entonces, ya tenemos nuestra primer variable de matriz registrada. Vamos a la segunda, que es sexo. Sexo, escribo sexo ahí y hago enter. Entonces me va a salir esto de acá, ¿ya? Entonces, en anchura lo dejamos tal como está. En decimales 0. En etiqueta puedo poner sexo del encuestado, ¿ya? En valores, ahora acá, hacen un clic acá, a un ladito del cuadro, y nos va a salir esto de acá. Entonces vamos a decir que sea el valor 1 y la etiqueta sea hombre. Es decir, que cada vez que ustedes entrevisten a un hombre, marcan el número 1. Añadir. Y el valor 2, que sea para la etiqueta mujer. Añadir. Entonces, en su encuesta van a tener 1 hombre, 2 mujeres. Aceptamos. Ya está registrada nuestra variable de matriz sexo. Acá, columna, alineación, también ponemos centrado. Y en la medida, va a ser nominal. ¿Por qué nominal? Porque los valores me sirven para nominar el 1 hombre, el 2 mujer, pero pudo haber sido el 2 hombre, 1 mujer, solamente para nominar, diferenciar una respuesta de la otra. Vamos entonces a la tercera pregunta. La tercera pregunta estaba relacionada, por ejemplo, estaba en el ejemplo que les he dado, donde en la unidad de posgrado se está haciendo una investigación para ver el grado de satisfacción que tienen los estudiantes con el programa el programa virtual que estamos llevando actualmente. Entonces, una de las preguntas era, ¿está usted satisfecho con el contenido de los programas analíticos? Entonces ponemos como nombre de la variable matriz una palabra clave, por ejemplo, podemos poner contenido. Contenido. Damos enter. En decimales lo llevamos a 0.
dejamos numérico y anchura tal como está. Ahora, en la etiqueta del encuestado, aquí ponemos la pregunta. Podemos poner toda completa, ¿ya? Entonces, para decir, ¿está usted satisfecho? ¿Está usted satisfecho con el contenido analítico de los programas? Esa sería la pregunta, ¿no? Entonces, cada una de ustedes ya tiene su pregunta específica. Ahí van a poner la pregunta. Es importante esto porque cuando generemos un cuadro, una tabla, entonces va a salir, como título va a salir la pregunta, que es lo que nos interesa. En valores, vamos a tener lo siguiente. Ahora, como respuesta, hemos utilizado una escala Likert. En el ejemplo que les estoy dando, hemos utilizado la escala Likert del 5, sumamente satisfecho, satisfecho, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a poner el valor 5. 5 es lo más positivo. Lo más positivo es sumamente satisfecho. Añadimos. Luego, en 4, la etiqueta va a ser satisfecho. Es la escala Likert que hemos elegido. En 4, satisfecho. En 3 podemos decir ni sí ni no. Ni satisfecho ni insatisfecho. Algo así como indeciso. Ni satisfecho, ni sí, ni no. Eso es, perdón, ni sí, ni no. Perdón. Aquí en valor tiene que ser 3 y en etiqueta ni sí, ni no. ¿Ya? En valor 3, etiqueta ni sí, ni no, añadimos. Luego tenemos en valor 2, va a ser insatisfecho. Añadir. Y luego en valor 1 va a ser sumamente insatisfecho. Añadir. Listo. Entonces ya tenemos las respuestas a la pregunta. Ya es importante acá, recalco, de que lo más positivo, sumamente satisfecho, recibe el máximo valor 5. Y el sumamente insatisfecho, lo más negativo, recibe el valor de 1. Aceptamos. ¿Ya? Entonces ya tenemos esto. Y luego, de la misma manera que los datos salgan centrados, y acá, en medida, es una medida ordinal, porque hay un orden. El 1 es sumamente satisfecho, el 2, 3, 4, 5, son como gradas. Entonces, hay un orden. Para esta pregunta es ordinal. Entonces, ya tenemos la tercera pregunta. La cuarta pregunta de nuestro cuestionario es, ¿está usted satisfecho con la pedagogía del docente? Entonces, como palabra clave, acá le ponemos pedagogía. Pedagogía. Y un enter. ¿Verdad? En decimales es 0. Y acá, de la misma manera, escribimos la pregunta. En etiqueta está usted satisfecho, etcétera, etcétera, ¿no? La misma pregunta la escribimos acá en etiqueta. Y en valores, como las respuestas van a ser todas iguales, entonces no necesitamos escribir, hacer lo que hicimos en el anterior variable matriz, sino hacemos acá botón derecho, copiar, nos vamos acá, botón derecho, pegamos y ya está. Ya tenemos todo. Ya tenemos todas las etiquetas de valor. Aceptamos. Luego acá, de la misma manera, centrado, y en medida es una medida también ordinal como la anterior. Luego, la quinta pregunta del cuestionario ejemplo que estamos haciendo es, ¿está usted satisfecho con las herramientas tecnológicas? Entonces acá podemos escribir herramientas tecnológicas, ¿ya? Damos un enter
En decimales, 0. En etiqueta también escribimos la misma pregunta. ¿Está usted satisfecho? Etcétera, etcétera, ¿no? Ya ustedes la completan. En valores, los valores van a ser similares también a las anteriores. Entonces, simplemente hacemos un copy, luego otra vez botón derecho, pegar. Y ya lo tenemos acá. La alineación va a ser centrada, y la medida va a ser también ordinal. Listo, ya tenemos las 5 preguntas registradas. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta por el momento. Hasta el momento está claro, ¿no? Están las 5 preguntas registradas. Luego, ahora, ¿cómo introducimos los datos? ¿Cómo registramos los datos? Nos vamos a la vista de datos, ahí, vista de datos. En la vista de datos, aquí en las columnas ya nos aparecen las variables de matriz, edad, sexo, contenido, pedagogía, herramientas. Entonces, aquí vamos llenando los datos. Agarramos nuestra primera encuesta, por ejemplo, y decimos, por decir, leemos, este tipo tiene 25 años, es hombre, para hombre hemos leído el número 1, en contenido le hemos preguntado del 1 al 5 cuál es su grado de satisfacción, y ha dicho, por ejemplo, satisfecho, 4, en pedagogía ha dicho ni sí ni no, 3, en herramientas ha dicho sumamente satisfecho, 5, etc. Listo. La primera encuesta ya está. Agarramos la segunda encuesta, hacemos lo mismo, vamos a suponer que entrevistamos a una muchacha de 19 años, es muchacha, pero no puede ser tan de corta edad, ¿no? Tendría que ser 29 por lo menos. 29, sexo, es mujer, ponemos 2. En contenido vamos a suponer que haya dicho está insatisfecha con el contenido, pero está satisfecha con la pedagogía y con las herramientas está sumamente satisfecha. Y así sucesivamente. ¿Ya? Y cuando tenga alguna pregunta, entonces así vamos llenando los datos. ¿Ya? Ustedes tienen que acordarse. O sea, ya cuando esté en la encuesta llenada, y ya van a estar los números y ya no tienen que fijarse si satisfecho, insatisfecho, etcétera, simplemente escribir los números. Entonces, yo lo que les he pedido es que por lo menos hagan unas 10 encuestas, aquí que había empezado ya a escribir desde el 25, tienen que hacer desde del número 1, hagan por lo menos unas 10 encuestas reales, y ya podemos luego llenar unas 10 más, unas 20 más, ya ficticias, pero siguiendo más o menos la misma lógica de las encuestas reales, para tener una cantidad razonable de datos para poder procesarlos. ¿Ya? Entonces, esa es la primera parte que quería mostrarles. Enseguida les voy a mostrar cómo generar datos. Mientras tanto, si tienen alguna pregunta, por favor, pueden hacerla. Voy a